tal, amigos? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Un saludo para todos ustedes. Gracias por sintonizarnos. Voy a tener más adelante a Miguel Tinker Salas hablando acerca de esta situación de Estados Unidos, que está analizando la posibilidad de comenzar a exportar petróleo crudo. Miguel Tinker Salas es un profesor del Colegio de Pomona, acá en los Estados Unidos, acá en Pomona, pues en California. Ha publicado libros sobre petróleo y vamos a analizar esto de la Casa Blanca, que admitió esta semana, que analiza esto, las consecuencias que acarrearía levantar la prohibición a exportar petróleo crudo establecido en la Ley de Conservación y Política Energética de 1975. Eso será un tema. Otro, Obama alerta que se cierra ventana para la reforma migratoria. Fíjese que el presidente asegura que solo quedan 3 meses de oportunidad para votar una ley de inmigración antes de que el Congreso ocupe todo su tiempo en las elecciones legislativas. Vamos a analizar esto también y vamos a hablar con Eliseo Medina. Y precisamente el día de hoy, martes, yéndonos acá de los Estados Unidos hacia México, y el estado que nos ha ocupado nuestra atención también recientemente, Tamaulipas, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del secretario de Gobernación Osorio Chong, dio a conocer hoy su plan de seguridad para Tamaulipas, después de que, últimamente tuvo una serie tremenda de violencia. Es una estrategia en la que se van a establecer 4 diferentes fiscalías por regiones para recibir demandas y una depuración de la Procuraduría General de Justicia, dice el gobierno. En fin, ya ustedes recordarán que hemos entrevistado en un par de ocasiones a Miguel Treviño, profesor desde Reynosa, Tamaulipas, y lo tenemos en la línea telefónica para que nos dé su reacción y primero nos explique más ampliamente en qué consiste lo que les ofrece el gobierno para buscar una solución a la violencia en Tamaulipas, estado fronterizo con los Estados Unidos. Miguel Treviño, nuevamente le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Aquí estamos a sus órdenes. Oiga, antes de su opinión y de su reacción o las reacciones de los tamaulipecos, si nos puede explicar un poquito más lo que el gobierno federal les ha ofrecido hoy o les ha planteado hoy a los tamaulipecos. Bueno, hoy se llevó a cabo una reunión con el Gabinete de Seguridad Nacional en Reynosa, Tamaulipas, a puertas cerradas, y posteriormente se dio a conocer pues esto que llaman ellos Plan Tamaulipas, una nueva estrategia, dicen ellos, para restablecer el orden y la legalidad en Tamaulipas. Pero este plan inicia por enviar más tropas a Tamaulipas, más soldados, más policías federales, más marinos, que para los tamaulipecos siempre ha significado más enfrentamientos y más violencia. Ese es el punto número 1 con el que se inicia este plan Tamaulipas. Y pues Osorio Chong también prometió más tecnología y depurar la Procuraduría General de Justicia en Tamaulipas, donde se afirma hay muchísima corrupción. Luego se divide al Estado en 4 zonas. La primera zona es la fronteriza, pero solo mencionan que incluye a Reynosa, Río Bravo y Matamoros. No aparece Nuevo Laredo, no aparece Camargo, no aparece Miguel Alemán, ni Ciudad Mier, ni otras Ciudad Guerrero, otras ciudades fronterizas también muy emproblemadas. En esta primera zona aparece nada más Reynosa, Río Bravo, Matamoros. La segunda zona que ellos establecen es, le llaman de la costa, Altamira, Tampico, Madero. Nada más esas 3 ciudades. La tercera zona solamente abarca
Ciudad Victoria, que le llaman zona centro, y la cuarta zona, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos y El Mante, Tamaulipas, a la cual definen como zona sur. Habrá mandos policiales del Ejército y la Marina en estas 4 zonas en que han dividido a Tamaulipas. Bueno, ese es el proyecto. Ese es el proyecto que están haciendo. Muy bien, entonces, por lo que nos acaba de decir, sobre todo en la parte final, por un lado tenemos lo que sería la militarización de la actividad policíaca en Tamaulipas. ¿Sería una conclusión correcta? Por Pues, los mandos de hecho, militares, pues. De hecho, las policías municipales no existen. De hecho, ¿No los existen? municipios no tienen policía municipal o policía preventiva, porque simple y sencillamente, pues, se ha determinado, como pasó en Nuevo León, que las policías están infiltradas totalmente por los grupos de la delincuencia. Entonces, esa labor policíaca desde hace mucho tiempo la vienen desarrollando los militares, los policías federales y los marinos. Pero O sea que en ese sentido no hay cambio, es continuar más básicamente. No hay un gran cambio porque nosotros sabemos, por lo menos toda la zona fronteriza, que la vigilancia corre a cargo principalmente de soldados y federales. Y ahora se determina traer cientos de elementos más de estos 3 cuerpos para reforzar la seguridad en Tamaulipas. Y de hecho también hoy le nombraron nuevo jefe de escoltas al gobernador del estado, le trajeron un militar de la Ciudad de México para reforzar su seguridad. Y bueno, pues nosotros vemos qué bien que refuercen la seguridad del gobernador, pero pues nosotros estamos en las mismas condiciones. Al mismo tiempo, oiga, la lectura es... Sí. ¿Cómo ha tomado esto la comunidad tamaulipeca en general? O sea, yo sé que no se puede hablar de manera unívoca, como si todos reaccionaran igual, pero vaya, sí. habrá quien diga, bueno, por fin, ¿no? O sea, nos van a mandar más gente para buscar solucionar esto. Habrá quien diga, esto va a generar más violencia, se dividen las opiniones, pero si no, ¿cuáles son las alternativas, profesor? No, pues es que no esperábamos nada nuevo. O sea, nosotros sabemos que no había una gran baraja de dónde escoger, y es cierto, bueno, ya en las redes sociales ya hay muchos comentarios, pero de los que yo pude tener acceso, la mayoría son negativos. O sea, desgraciadamente hay muchos insultos, desgraciadamente hay mucha crítica, hay mucho ataque al gobernador, hay insistencia en que se vaya, y también pues que la corrupción está hasta la médula en Tamaulipas. Pero tal como usted lo señala, hay quienes lo ven como, bueno, pues algo, pues un pequeño alivio, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que cuando llegan tropas se incrementa inmediatamente la violencia, porque empiezan a buscar por todos lados a los grupos de la delincuencia y se desatan otra vez las balaceras, ¿verdad? Profesor, me va a llegar una pausa. Regreso con usted para que sigamos ampliando este tema de lo que ocurre allá en Tamaulipas, analizarlo un poquito más y tratarlo de poner en el contexto general del país y de una solución que se antoja muy difícil de lograr, pero que sería... todo empieza incluso cuando se llegan a usted dice de la corrupción electoral, en fin, todo está viciado en su origen de raíz, ¿no? Y el problema habría que atacarlo en su raíz, pero qué complejo. Regreso con usted, profesor. Estamos aquí de regreso, amigos, platicando nuevamente con el profesor Miguel Treviño. Él se encuentra en Reynosa, Tamaulipas, y nos está comentando sobre lo que el gobierno mexicano planteó, el proyecto Tamaulipas, para buscar terminar o enfrentar la violencia. Profesor, en su opinión, vamos a suponer que usted tuviera la posibilidad de ser no gobernador, sino presidente de México y organizar, o sea,
¿Cómo plantearía usted la solución? Tamaulipas no está aislado, pues no, para empezar, hay que ver al país en su conjunto como tal. Si no no se puede decir vamos a arreglar el problema nada más de manera local, porque está en un contexto que se llama México, ese contexto. No sé si usted está de acuerdo, pero imaginando un ejercicio aquí con la audiencia que nos escucha, ¿qué otra cosa se podría hacer? Vamos a suponer que el gobierno tuviera la mejor voluntad de realmente fuera un gobierno preocupado por la gente, qué bárbaro, los malos están allá, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿qué se puede hacer? Pues, señor Luengas, el sistema político mexicano está enfermo de corrupción y de deshonestidad. Desgraciadamente, en los 3 niveles de gobierno, federal, estatales y municipales, hay mucha gente que simplemente accesa a los puestos y llega a enriquecerse. Y el problema es la deshonestidad de nuestros funcionarios públicos, que lamentablemente no cumplen con sus obligaciones a pesar de que se hacen llamar servidores públicos. Pero, pues al mismo tiempo hay un sistema electoral que ha permitido, como se decía hace rato, el que toda esta gente llegue al poder y luego le dé la espalda al pueblo. Allí es donde el sistema político no está funcionando, porque no están llegando los hombres, las mujeres honestas, los diputados que representen al pueblo, los senadores que sean representantes populares verdaderos y defiendan los intereses de la ciudadanía. El problema es que tenemos un sistema político muy corrupto, en donde en los 3 poderes hay mucha corrupción. Decía alguien que hay que barrer las escaleras de arriba para abajo. Bueno, pues esto es igual. Si desde a mero arriba, y yo lo comparo con el jefe de una familia, si el padre de familia no pone el ejemplo, pues entonces la familia empieza a echar maromas. Hay que poner el ejemplo, y esto tiene que venir desde arriba. Osorio Chong manifiesta que con esta estrategia integral, que sí va a dar resultados, que ha dado resultados en otras partes como en la comarca lagunera, en Chihuahua, y manifiesta que que ya dio resultados en Michoacán. Y nosotros sabemos cuál es la situación ahorita de Michoacán, muy grave y con mucha violencia. Entonces aquí pues falta implementar esta estrategia. Esto está en el proyecto y en el papel, nada más. Hay una serie de situaciones que van a implementar. Él manifiesta que el gobierno de la República ha hecho importantes aseguramientos de personas, de drogas, de armas, de dinero, y que se ha mermado a los grupos de la delincuencia, dice él, eliminando, así usó la palabra, eliminando 8 de los 12 objetivos prioritarios. Entonces, pues habla de desplegar alta tecnología en carreteras, en aeropuertos y en puentes internacionales. O sea, es toda una serie de, pues, buenos propósitos, vamos a llamarle, de proyectos que se plantearon hoy frente a los gobernadores de Coahuila, de Tamaulipas, de Nuevo León y de San Luis Potosí, y con todo el gabinete de seguridad, incluido el Procurador General de la República. Uh-huh. Yo a veces pienso que estamos viendo en México la acumulación de problemas por la omisión de sentar bases, de privilegiar la verdadera educación, no la instrucción, sino la educación, que es distinto a la instrucción, la vida cultural. Recuerda que le han recortado toda la vida cultural, el verdaderamente generar un ambiente donde los mexicanos puedan tener acceso a la experiencia del trabajo,
a la experiencia del gozo de la educación, a la experiencia deportiva, no de ver fútbol por televisión, sino de hacer deporte, de canchas de básquetbol, de espacios deportivos, o sea, años y años acumulados, justamente usted dice, de este sistema político mexicano enfermo de corrupción, venga nuestro reino, venga nuestra cuenta bancaria, etcétera. Yo como corresponsal en México, periodista en México, lo hablaba con gente sabia, que veíamos un estado de descomposición progresivo en México. Se descuidó el tejido social de manera brutal, ¿no? Así es. Y por eso digo, de alguna manera, México se está infartando, ¿no? Como resultado de que se coaguló en las arterias del país esa corrupción, profesor. Pues lo más peligroso es que llegue un momento en que se rompa el orden social. Esto de las autodefensas de Michoacán no es más que una expresión del hartazgo del pueblo cuando un gobierno no le responde, decide tomar las armas y hacerse justicia por mano propia. En Michoacán los ciudadanos tomaron las armas y formaron los grupos de autodefensa. Lamentablemente ahora pues se están dividiendo y confrontando, pero fue una manera de reaccionar ante los grupos de la delincuencia que ya no soportaban. Entonces, esto es lo peligroso, que llegue un momento en que la ciudadanía ya no soporte tanto abuso. Este plan también incluye lo de revisar los penales, que son verdaderas universidades del crimen, en donde no hay una rehabilitación para reinsertar después a los presos en la sociedad, sino que salen todavía peor o salen otra vez pues a delinquir. Entonces hablan de revisiones en las carreteras, en los puentes internacionales, las 24 horas del día, los 7 Permítame tantito, profesor, regreso con usted, me llegó la pausa, esta pausa dura un poquito más. Regresamos al último bloque con usted para seguir reflexionando y llegar a algunas conclusiones de esto que el gobierno mexicano hizo hoy en Tamaulipas. Regreso con el profesor Treviño. Bien, aquí de regreso, pues le decía yo, profesor Miguel Treviño, sé que esto lleva años, es un proceso que lleva años, ¿no? Decía, la corrupción se ha venido coagulando en las arterias del país, para utilizar un término cardiológico, y por lo tanto el país. Pero usted dice que todo se puede poner peor, como el estallido, como consecuencia de todo esto todavía, ¿no? ¿Cómo evitar eso? Simple y sencillamente se requiere, primero, que el poder legislativo funcione como tal. Necesitamos un equilibrio de poderes en donde diputados y senadores cumplan realmente con representar los intereses del pueblo. Hasta ahora hemos visto diputados y senadores que no actúan y no responden a los intereses de la ciudadanía, y que han llegado nada más a colocarse, a ver a dónde brincan o cómo siguen viviendo en las nóminas oficiales. Y esto pues ha traído como consecuencia un desencanto general. De nada sirve tener tantos partidos políticos si todos aquellos que llegan a las cámaras no le exigen al Poder Ejecutivo que cumpla con sus obligaciones. Si se limitan a levantar el dedo y aprobar todo lo que les llega, pues realmente le están dando la espalda al pueblo mexicano. Entonces, tenemos mucha corrupción, hay mucha complicidad, no hay transparencia en las cuentas públicas, en los presupuestos. De hecho, el gobernador también pide hoy 360 millones de pesos más para seguridad pública, pero lo que usted mencionaba, no vemos obras públicas, no vemos la mejoría en las escuelas, no vemos más parques, no vemos obras públicas de gran envergadura, de tal manera que la gente tenga otras alternativas y que se abran más centros educativos para que la juventud canalice hacia allá sus energías. La delincuencia organizada se ha aprovechado de un inmenso número de jóvenes que
por unas cantidades ínfimas, se han enrolado en esas actividades ilegales. Entonces, esto requiere una actitud ya muy seria, muy determinante, muy enérgica, y también, lo más importante, el año que entra tenemos elecciones para renovar la Cámara de Diputados. Ojalá que nuestro pueblo responda, porque pues hechos, necesitamos hechos, no palabras, y que realmente lleguen aquellos que lleguen a defender a México, porque como ya le dije, la gente hasta habla de pedir la intervención de Estados Unidos para que nos ayuden, y esto ya es vergonzoso hasta cierto punto. Pues sí, oiga, ¿como cuántos tamaulipecos hay acá en los Estados Unidos que se han venido de la manera que sea, así como michoacanos que se calcula en 2 millones? ¿Cuántos tamaulipecos? ¿Hay alguna estadística? Pues hay una, no precisamente de tamaulipecos, pero se considera que si hacia el Valle de Texas, pues hay unos 250,000 mexicanos desplazados de Nuevo León, de Tamaulipas y de otras entidades que se han ido a vivir del otro lado del Río Bravo por seguridad y han inundado todo lo que es el Valle de Texas, que abarca Mission, McAllen, Pharr, Bronzeville, todo lo que es se considera el Valle de Texas, del otro lado del río, ¿verdad? Muy bien, profesor, pues entonces, algo más que mis preguntas no hayan generado que usted quiera compartir con la audiencia de habla hispana acá en los Estados Unidos. Estamos transmitiendo desde Los Ángeles a Nueva York, Chicago, Dallas, en fin, lo que usted nos quiera comentar de esta urgencia mexicana. Lo que nos hemos dado cuenta es que a veces, paradójicamente, se escucha más las críticas o los señalamientos que se hacen en Estados Unidos que en México. Ojalá que pues todos estos programas y todos ustedes como personas comunicadores con grandes audiencias pues hagan un peso grande en la opinión pública y pesen en la opinión del gobierno, de tal manera que pues volteen a ver a las ciudades fronterizas y a Tamaulipas. El senador Cabeza de Vaca dijo que era muy tarde el momento en que volteó el gobierno federal a la zona fronteriza, pero no dijo que él también es uno de las personas que se han comportado muy mal como senador con el estado de Tamaulipas y muy mal como presidente municipal. Oiga, ¿por qué? Yo lo entrevisté hace unos días, ¿no? La semana pasada, ¿verdad, Roberto? Y aquí lo tuvimos mostrándose muy preocupado, incluso contando que estuvo a punto de ser secuestrado, pidiendo la intervención del gobierno federal en Tamaulipas. Él es del Partido Acción Nacional. Recibí muchos comentarios, déjeme decirle, en redes sociales, que me decían cosas raras de este señor. Nos quedan 2 minutos nada más y me dice usted, ¿por qué hizo mala tarea este hombre? Pues del 2007 al 2009 se dedicó junto con una pandilla a saquear el ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. Y de haber llegado con una mano adelante y otra atrás, es ahora un nuevo multimillonario y realmente ofendió, agredió, cometió una serie de tropelías en Reynosa, Tamaulipas, de tal manera que salió casi huyendo y sus cuentas públicas están pendientes de aprobar en el Congreso del Estado de Tamaulipas, porque hay muchas irregularidades, hubo mucho saqueo y pues realmente no tiene cara él de andar hablando. Lamentablemente, pues el mal gobierno del PRI lo llevó a la senaduría que ahora ocupa por el PAN, pero realmente él es el menos indicado para andar haciendo señalamientos con respecto al pillaje y al saqueo de las arcas públicas. Wow, pues tremendo. Aquí lo tuvimos hace poco hablando al senador. Y sí, yo recibí muchos comentarios de esa naturaleza y usted ahora pues también nos lo confirma en ese sentido. Un día de estos le voy a llamar al senador y me voy a permitir repetir esta parte para que la comente, ¿no? Que la escuche y la comente. ¿Le parece bien? Pues ojalá que Acción Nacional no lo postule como candidato a gobernador, porque ya sería el acabose, ¿verdad?
Bueno, Pero profesor Treviño, se me acabó el tiempo, le agradezco muchísimo, gracias por toda la información que nos ha dado, sus comentarios, su análisis en estos 3 días que hablamos de Tamaulipas, muchas gracias. a sus órdenes, gracias. Gracias, Miguel Treviño, una pausa, regresamos. Estamos de regreso después de hablado de Tamaulipas. Pónganle el ojo a la situación en Tamaulipas. Vamos a seguirle la pista y recordar lo que hoy el gobierno fue a ofrecer y vamos a ver qué nos dice el tiempo. Les había dicho al principio del programa y de hecho se los comentaba desde ayer que la noticia dice así: el inusitado aumento en la producción petrolera en los Estados Unidos, generado por las nuevas técnicas de perforación como el fracking, abrió la posibilidad de que retome sus exportaciones de crudo que fueron prohibidas desde la década de 1970. La Casa Blanca admitió esta semana que analiza las consecuencias que acarrearía la venta, la prohibición a exportaciones de petróleo crudo establecidas en la Ley de Conservación y Política Energética de 1975. Tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho, como siempre, al profesor Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona para platicar acerca del tema. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal ustedes? Pues bien aquí. Yo personalmente, pues queriendo que nos ayudes a poner en contexto esta noticia, porque por un lado, pues vemos que Estados Unidos, anda buscando petróleo por aquí, Venezuela, México, el Medio Oriente, y ahora como exportador. A ver cómo está la cosa. Hay que recordar que Estados Unidos ha sido exportador de productos refinados, incluso hacia México y otros países del Caribe y Centroamérica, o sea que no hay provisión sobre la exportación de productos refinados. El argumento central es de que las nuevas metodologías que han utilizado en Dakota del Norte, en otras partes, le han abierto nuevos campos, especialmente de crudo liviano, que hay que distinguir que existe crudo liviano y crudo pesado en el petróleo, y que las refinerías de Estados Unidos en realidad están situadas en el Caribe, en la costa de Texas y de la región del Golfo de México, y que estas refinerías están realmente desarrolladas para procesar crudo mexicano y crudo venezolano, que por lo tanto no tienen la capacidad de refinar crudo liviano que viene de las nuevas fuentes. Por lo tanto, la excusa o el argumento es que permiten exportar entonces este crudo liviano, mientras que a la vez están importando crudo pesado y así obtener una doble ganancia. Es interesante el argumento, me parece una falacia en cierto sentido, pero hay que reconocer que Estados Unidos, la dinámica de petróleo en este país está cambiando, porque Estados Unidos se está convirtiendo y podría convertirse pronto en el principal productor y exportador de petróleo en el mundo. ¿Se podría convertir pronto en el principal productor y exportador de petróleo en el mundo, Estados Unidos, por estas nuevas Estas nuevas tecnologías permiten deslumbrar una meta que Estados Unidos se ha propuesto por mucho tiempo, que es ya no tener que depender del crudo importado. Por eso están hablando del uso del fracking, del uso de diferentes tecnologías que le permite también comenzar a exportar gas también. No estamos hablando solamente de crudo, pero también posiblemente gas también. Entonces no quiere decir que tengan las reservas más grandes, quiere decir simplemente que pueda ser el que procese y que él pueda producir y exportar más. ¿Esto obedece a una medida estrictamente financiera, económica, o se está planteando como una medida visualizando la cuestión del problema energético a nivel internacional? No sé, de veras que me quedo un poquito... Bueno, es interesante que se ha planteado que podría ser una solución para la dependencia que existe en Europa Oriental del gas y del petróleo ruso. Incluso algunos que propusieron que se podría exportar crudo estadounidense a Ucrania para que no tuviera la dependencia que tiene de Rusia, lo cual me parece también otro
otro argumento con cierta falacia, porque la realidad es que ningún aumento en la producción de crudo va a cambiar la situación en Ucrania. Ahí hay otros factores mucho más importantes. Lo que creo que sí vemos claramente es que esta propuesta ya aumentó el valor de muchas de las compañías refinerías en la bolsa de valores, ya logró su meta, que era aumentar las ganancias, y las compañías petroleras están buscando otra opción también para aumentar sus ganancias. Y creo que atrás de esto y atrás de esta propuesta está el mayor argumento, que es el de incrementar ganancias sustancialmente, porque interesante que estamos pagando como consumidores en Estados Unidos, al menos aquí en California, entre 4.15 y 4.30. ¿Por qué no utilizar ese crudo aquí en Estados Unidos para disminuir el precio que está pagando el consumidor estadounidense? Pero ¿qué es lo que están proponiendo? Más bien proponen exportarlo para así aumentar las ganancias de un sector económico que ya produce inmensas ganancias. Hay que recordar que en el 12-30, en el tercer trimestre, las compañías ConocoPhillips, ExxonMobil y Shell y BP Chevron recortaron ganancias de $23 mil millones. Eso quiere decir que estaban ganando $175 mil por minuto y pagan como impuesto un 18%, cuando la mayoría de estadounidenses está pagando entre 30 y 35% de impuestos. O sea que ellos ya reciben subsidios por parte del Estado, poco impuesto por parte del Estado, y a la vez es uno del sector económico de más ganancia a nivel nacional y a nivel internacional. Oye, Miguel, entonces no sé si recuerdas hace algún tiempo cuando se hizo común, yo creo que lo dijo incluso John McCain o de la misma Sarah Palin, drill, baby drill, cuando se hablaba de esa época. Ahora, ¿qué fue lo que cambió? La técnica de esta... La técnica de fracking, que es muy controversial porque hay que reconocer que estás inyectando tremenda cantidad de agua hacia regiones en la estratosfera donde estás buscando tratar de separar el petróleo de la roca y tratar de inyectarlo con agua bajo extrema presión. O sea, se está usando un producto vital que es el agua para extraer, pero más allá de la extracción, esa agua va también a contaminar los acuíferos. Y hemos visto casos en Pensilvania y en otras partes de Estados Unidos donde se contamina por completo los acuíferos y la comunidad se encuentra sin agua. Y aquí hemos visto ya documentales donde las personas abren la llave de agua en su casa con un fósforo y se prende, el agua se prende porque existe el reto de la contaminación. Además también está la exploración nueva de los terrenos de Dakota del Norte, donde hay un boom petrolero en este momento, y no existe la tubería. También podría ser una forma de presionar a la Casa Blanca y a sectores ambientalistas para aprobar también la tubería esta Keystone, que piensan traer desde Canadá hasta la costa del Golfo de México para así... Me llegó la pausa, permíteme tantito, me llegó la pausa, muy importante lo que estás diciendo. Ahora regreso con Miguel Tinker Salas y Estados Unidos como exportador de petróleo. Regresamos. Bien, estabas hablando de esta tubería para traerla desde Canadá, etcétera, y describiéndonos el nuevo mapa del petróleo aquí en los Estados Unidos, partiendo también de todos los cuestionamientos a la técnica del fracking, Miguel. Es que hay una presión bastante fuerte sobre la administración Obama para aprobar la construcción de una tubería que se llama Keystone, que vendría desde Canadá, donde están los grandes depósitos, o existen grandes depósitos de bitumen, lo que se llama bitumen, que es el petróleo ligado a piedra, que se puede separar, pero que no existe sistema de procesación en Canadá, y lo quieren traer hasta el sur de Estados Unidos, a Luisiana y a Texas, donde sí existen las refinerías que podrían procesar este crudo. Hay que distinguir entre crudo y realmente la gasolina, que es un producto refinado. Entonces, pero en realidad siempre se ha pensado que la propuesta en realidad era para llevarlo al Golfo de México para poder exportarlo, porque también existen los grandes puertos en la región. Entonces aquí tenemos un doble discurso por parte de la administración. De un lado, se han reservado no construirla por el momento,
y además depende del Departamento de Estado, no el de Ambiente y no el de Interior. Y por el otro lado, el director de Energía está hablando del gobierno, está hablando de la posibilidad de exportar crudo. Creo que es parte del mismo discurso, creo que está ligado muy claramente al caso de Keystone y la propuesta de vender crudo al exterior. Bueno, y todo esto, como ya nos decía hasta el principio, o sea, es una cuestión financiera, ¿no? Básicamente no es una cuestión de beneficio de visión de Estado, sino de visión de empresa, ¿no? Y este gobierno ha dado tremendas opciones a las grandes corporaciones petroleras, porque aquí hay otro factor también, que son los pequeños productores independientes. Ellos están en contra de la exportación de crudo, porque ellos producen en estados como Oklahoma, Luisiana, Texas, y ellos quieren poder tener su mercado asegurado, poder vender a las refinerías norteamericanas. Entonces ahora tendrían que competir en un mercado muy, muy diverso. Son las grandes multinacionales que están organizadas verticalmente, que tienen producción, refinación y exportación que beneficiarían más de esta propuesta, y creo que ese es otro factor también. Pero regreso al tema de que la dinámica petrolera a nivel mundial ha cambiado. Estados Unidos pretende para el 2020 convertirse en el principal productor de petróleo a nivel mundial, principal refinador de petróleo y también exportador de gas, y esa es la dinámica que estamos viendo ahorita como consecuencia de lo que se ha descubierto en Dakota, de las nuevas tecnologías y de lo que pretenden también sacar de Alaska, con el pretexto siempre de la defensa nacional, de proteger a Estados Unidos, pero el que sigue perdiendo es el consumidor, que está pagando precios exorbitantes. Mauricio Pérez, a través de las redes sociales, me dice que te pregunte que la técnica del fracking, él la asocia más, fíjate que yo también, a la cuestión del gas shale más que a lo del petróleo. Si nos puedes explicar cómo está eso, la técnica del fracking. Shale, cuando refería anteriormente, es el gas shale, es el petróleo que se encuentra ubicado dentro de formaciones rocosas, y lo que buscan hacer con el fracking bajo presión es tratar de extraerlo. No estamos hablando de petróleo, o sea, petróleo como el crudo que uno veía normalmente. Después de extraerlo hay que también refinarlo, agregarle crudo liviano para poder llegar a un producto que se pueda refinar y eventualmente hacer en gasolina. O sea, es un proceso muy complicado, pero un proceso muy contaminante también. Bueno, y entonces esto, ¿qué implica para los planteamientos que se hacían hace poco de buscar fuentes de energía alternativas, sustentables? De hecho, la NASA acaba de decir, hablar del deshielo en la Antártica, que es irreversible. Nos habla de que el nivel del mar subirá hasta los 4 metros, anegando muchos terrenos actualmente habitados por el hombre y como consecuencia de la actividad humana que está intrínsecamente vinculada a lo que hemos hecho con el petróleo. Entonces, exactamente, porque el petróleo sigue calentando. El uso del petróleo sigue el calentamiento global, aumenta el calentamiento global, que es un factor fundamental en la alteración del medio ambiente. Y para personas en Florida y para personas en regiones que están a nivel del mar, las consecuencias podrían ser desastrosas. Estamos hablando de la pérdida de terreno y de espacio dramáticamente con el continuo uso, y creo que esto, lo que está ocurriendo ahorita, sería muy contraproducente, porque entre más se utilice petróleo, más se calienta el globo, más estamos enfrentando una realidad que solamente hay que ver a los extremos del polo para ver exactamente lo que está ocurriendo en el polo norte y el polo sur, para ver exactamente la condición que estamos enfrentando y el futuro que le estamos dejando a nuestras futuras generaciones. Miguel, pues te agradezco muchísimo. No sé si quieras agregar algo que sea muy importante sobre el tema, que esté dejando fuera por no hacer la pregunta adecuada. No, yo creo que hemos tocado el tema y creo que hay que estar muy pendientes de ese tema, porque aquí atrás de estos intereses hay intereses económicos muy fuertes que buscan aumentar su control del mercado y que posicionan a Estados Unidos para poder alterar también el mercado mundial de petróleo y en cierta forma ya tener cierta, digamos, entre comillas, independencia de los llamados países productores de petróleo y de la OPEP, y del impacto que tendría sobre algo como la OPEP. Perfecto, Miguel Tinker Salas, profesor del Colegio de Pomona, como siempre, muchísimas gracias por sumarte al análisis y al comentario. Gracias, sobre un tema fundamental. Miren, nada más les leo la nota rápidamente de la NASA.
Dice, el nivel del mar subirá hasta los 4 metros, anegando muchos terrenos actualmente habitados por el hombre. 2 investigaciones paralelas fueron llevadas a cabo en el Polo Sur, realizando observaciones a las masivas capas de hielo del sector poniente en la Antártica durante distintos periodos de tiempo. Por una parte, investigadores de la NASA se dedicaron a estudiar el derretimiento progresivo de estos hielos durante los últimos 20 años, mientras que sus colegas de la Universidad de Washington usaron modelos computacionales para pronosticar el futuro derretimiento de las mismas capas. Ambos estudios llegaron a una triste conclusión. El deshielo de este sector de la Antártica, escuche bien por favor, es irreversible. Hagamos lo que hagamos, a este punto ya es irreversible. Ni siquiera una drástica reducción de las emisiones de gases invernaderos ya pueden detener este proceso. Claro, faltan algunos cientos de años, pero no muchos, entre 200 y 500, solamente 2 generaciones. Cuando el destino nos alcance, o yo diría que tal vez ya nos alcanzó. Hacemos una pausa, regresamos. Bien, amigos, aquí estamos de regreso y desde hace 41 minutos nos habló Julio de Los Ángeles. Empezamos con el tema de Tamaulipas, luego pasamos al tema de la exportación de petróleo que acabamos de analizar con Miguel Tinker Salas. Dimos la noticia también de que Barack Obama alerta que se cierra ventana para la reforma. Y tal vez ese sea el tema que quiera comentar. Julio, vamos a darle la palabra con mucho gusto. Julio, muy buenas tardes, gracias por llamar. ¿Julio? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Quién se metió por ahí? Parece que colgó, entonces se metió allí alguna cuestión. Bueno, entonces, o se durmió ahí después de 40 minutos. Wake up, Julio, what's going on with you? Bueno, vámonos con Ernesto, que nos habla de Houston. De hecho, 1-800-490-0450, si otras personas quieren sumarse a la conversación, antes de que más adelante tengamos a Eliseo Medina para hablar de este tema. Pero vamos a escuchar a Ernesto de Houston. Gracias por llamar. ¿Cómo anda ya el calor? Porque aquí está haciendo hoy mucho calor, casi 100 grados andábamos hace rato. Bueno, buenas tardes. Sí, no, aquí en Houston está bastante caliente. Bastante caliente. Muy caliente. Muy caliente, sí, me imagino. Sí. Sí, mira, quería hablar del petróleo, de lo que estaba hablando el señor de la exportación de petróleo. Sí. Y fíjate que yo, con respecto a lo que él dice, yo discrepo. ¿Por qué yo discrepo? Porque yo vivo en Texas y Texas, por ejemplo, Obama se opone a ese traslado de hacer la tubería de Canadá, que sobre todo va a venir para los estados del sur, especialmente en Texas, que va a favorecer a Texas. Le va a dar mucho trabajo a todo Texas y a los mexicanos también, ese proyecto que hay, que le va a haber mucho trabajo y puede sacar al país de esta economía, la puede sacar bien adelante. Pero Obama se opone, hace excusas, pero la verdadera realidad es que él se opone porque aquí están los grandes, los republicanos, el Tea Party, y la gente que los cachetea cuando ellos quieren criticar al Tea Party y al republicano, y cuando dice somos los mejores en trabajo, somos los mejores en que más, el estado que más consume, que más casa vende, o sea que económicamente y que más trabajo ha bajado. Entonces, ponerle ese negocio aquí a Texas sería poner a Texas como el paraíso, y eso él no lo va a permitir. Eso cuando venga quizá un republicano o otro demócrata que piense en el país, sí. Entonces, con lo que decía este señor, yo discrepo, que él dice que eso va a aniquilar a la compañía pequeña. No, al contrario. Eso es lo que ayuda al capitalismo. Por eso que el capitalismo es grande, porque si no hay competencia, y si son las fuerzas motrices que desarrolla a un país, y eso es el problema te lo digo, de los comunistas y mucha gente izquierdista que le tienen miedo a las competencias. Esa compañía grande que van a poner aquí va a vender el petróleo quizás y lo van a refinar y lo van a seguir vendiendo caro o al mismo precio. Pero esa compañía chiquitica lo que van a hacer para sobrevivir, bajar, y lo que nos va a ayudar a nosotros por bajar el precio para poder sobrevivir y sobrevivir. Es lo mismo que pasa, la gente que tiene dinero compra en el mall. El que está más o menos compra en el Walmart, y el que no tiene, y el que tiene poco dinero va a los familiares. Cuando dice usted del miedo a la competencia,
El miedo a la... cuando dice usted... El problema de lo que dice, que tiene miedo. Le quiero hacer un comentario sobre eso, ¿no? Le acabo de escuchar atentamente. A la cuestión de la competencia, el problema es la competencia desigual. El problema es cuando déjeme terminar, el problema es cuando se establece, porque si hay una competencia leal, honesta, para, por ejemplo, una cuestión comercial, etcétera. Por ejemplo, ahorita, mire, cuando usted dice de la competencia, los agricultores mexicanos no pueden competir con los agricultores estadounidenses. No es que le tengan miedo a la competencia, no pueden porque muchos productos acá están subsidiados, acá, y están llegando allá más baratos, algunos incluso de menos calidad, déjeme decirle, si recuerda lo que presentamos de la manzana en Chihuahua, pero resulta que los costos de producción allá que no están subsidiados, por el Estado, o sea que eso es comunismo. A ver, explíqueme eso. O sea, no es miedo a la competencia, es miedo a la competencia desigual. Miedo a la competencia desigual. Y luego, por ejemplo, en México tenemos televisoras que están básicamente teniendo exactamente la misma programación. ¿Cómo me encantaría a mí un día estar en México y demostrar que puedo competir contra la telebasura? Y que me dieran chance de dirigir un canal de televisión y lo lleno de ratings, con cultura, mi estimado amigo, y me encantaría que me dejen la competencia. Pero, por ejemplo, tenemos una competencia ya para lo mismo, que son problemas que están generando grandes problemas humanos. A mí me da la impresión, Ernesto, se lo digo con todo respeto, que usted se quedó instalado en la Guerra Fría, en algunos aspectos. Le respeto mucho sus puntos de vista y siempre tendrá el micrófono. Y además siempre le agradezco que usted ha sido muy decente y muy correcto. Pero me gustaría interactuar a veces con usted como ahorita, porque usted emite a veces conceptos que parecen un poco... no todos, usted le doy la razón en muchos, pero en otros, como de la competencia. Yo, por ejemplo, a mí me dicen que si soy izquierdista. Bueno, supongamos que usted crea que yo soy izquierdista o sí lo soy. A mí me encantaría que si soy izquierdista. Bueno, supongamos que usted crea que yo soy izquierdista o sí lo soy. A mí me encantaría la competencia en ese sentido de muchas otras cosas, pero resulta que no se... Es diferente. Estamos hablando de economía competitiva. México no es economía competitiva. No equivoco una cosa con la otra. A mí no me involucre una cosa con la otra. No. México no tiene que ver nada con países como Estados Unidos, Europa y países desarrollados. No tiene que ver nada. Permítame. Le estoy diciendo que usted dice los comunistas que le tienen el miedo a la competencia. Y para usted todo el que no piensa como usted es comunista, por eso le respondo. Le pongo el ejemplo de México, porque México, en este caso, es un país que tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces hay que poner en contexto, porque aquí mismo sobran ejemplos en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Desde los Trust y todos aquellos y todos exposé que hicieron tremendos periodistas en los Estados Unidos que iban, por ejemplo, incluso la Standard Oil, la Oil Standard. No me diga que eso era competencia, era monopolio. Ahí está el libro maravilloso de esta señora, ¿cómo se llama? De la historia de o sea, pero usted a veces pinta aquí las cosas como si fueran Disneylandia y no son así. Bueno, yo te voy a decir porque yo te dije que eso es comunista en Cuba. Por ejemplo, en Cuba que viene su sistema, que son Cuba es otra cosa. Una sola fábrica. En Venezuela, como están haciendo, que todo eso queda en manos del gobierno y no puede haber competitivo ni nada de particular. No puede haber nada privado ni nada competitivo. Nada más una sola gente que se puede competir, el gobierno. Está bueno, don Ernesto, ya llegó la pausa. Okay. Le agradezco como siempre que ya dé su punto de vista. Además, no es exacto lo que usted le critica a Miguel Tinsker Salas, no es exactamente lo que él dijo, Creo que perdió la visión del contexto. Es mi opinión, usted ya dio la suya. Llegó la pausa, vamos a la pausa y regresamos. En Turquía, originalmente, y no hace mucho la nota que se estaba dando, por ejemplo, acá no va a decir el diario, pero todavía, seguramente lo actualizarán, era de 3. Bueno, de 3 ha pasado a 157 los muertos por explosión. Había 580 mineros,
580 durante la explosión. Es tremendo esto. 75 han sido rescatados, heridos. Y por ahora han sido sacados 157 cadáveres. Les repito, evidentemente hay temor de que puedan aumentar. Me temo que este número subirá, justamente, ¿no? Aseveró el edil de la localidad. Al menos 157 personas han muerto hoy en un accidente en una mina de carbón. ¿Qué les recuerda esto? De la mina de carbón de Pasta de Conchos allá en México, donde continúan enterrados y donde hubo tanta irresponsabilidad de la empresa y del gobierno. Bueno, esto también de la mina de carbón en el extremo oeste de Turquía, según ha informado el alcalde de la ciudad minera, es una ciudad minera, Manisa Cengiz Ergun, en declaración a la emisora CNN Turk. Hemos recibido información de los equipos de rescate que se encuentran dentro de la mina. Repito, había 580 mineros durante la explosión. Saque usted su cuenta. 75 han sido rescatados heridos y otros han sido sacados, pues muertos. 157 cadáveres. Y dice el edil, evidentemente, ¿no? Las matemáticas ahí no vayan, que faltan y que esto va a aumentar. Vámonos con Eliseo Medina. Lo tenemos en la línea telefónica y te saludo con mucho gusto, Eliseo Medina. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿No está? Estar contigo y con tu público. Muchísimas gracias. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has estado después de aquella ayuno que tuviste algunos meses allá en Washington? ¿Todo bien? Todo bien, Rubén. Mira, ahorita contentos de que estamos luchando y yo creo que el run aquí en Washington es de que ya hay otra vez discusión sobre de si se va a hacer reforma migratoria o no y cuándo, y de que ya parece que los políticos empiezan a agarrar la onda, ¿verdad? Que esto es algo de que necesitan abordar y que no pueden seguir nomás dándonos a tole con el dedo, porque no vamos a aceptarlo. Bueno, el hueso duro de roer ahí, sin duda, está del lado de los republicanos, ¿no? Obama alerta que se cierra ventana para la reforma. En una nota, el presidente asegura que solo quedan 3 meses de oportunidad para votar una ley de inmigración antes de que el Congreso se ocupe totalmente todo su tiempo de las elecciones legislativas intermedias para el mes de noviembre. Él habla de únicamente 3 meses. O sea que tú ves que el run es de que se pueda dar algo. Pues mira, Rubén, eso es lo que se escucha. Yo he estado aquí en Washington ya desde que terminamos la gira en los autobuses, ahora en el 9 de abril. Hemos estado visitando congresistas de los dos partidos y lo que yo escucho es de que hay nuevo interés porque ellos saben que se les está cerrando la ventanita de oportunidad. Hay que acordarnos de que las elecciones de medio término van a ser en 5 meses y medio. Y ellos saben de que cómo van a ir a pedirle el voto a los latinos y a los emigrantes cuando no han hecho nada sobre la reforma migratoria, cuando se les ha pedido, no solamente por los emigrantes, pero por las iglesias, los empresarios, los sindicatos. Todos les hemos dicho de que es importantísimo esto, y si no lo hacen, yo creo que van a tener una gran dificultad, no solamente en las elecciones de este año, pero acuérdate que ahí vienen también las elecciones presidenciales, y cada día el voto latino es más importante. Yo diría, Rubén, de que estamos en buen momento, pero tú sabes bien de que del plato a la boca, pues en veces se cae la sopa, así que no hay que quitar el dedo del renglón, vamos a tener que seguir empujando y es la única manera de que esto se vuelva una realidad. Pero ¿crees que den su brazo a torcer los republicanos en este sentido? Pues mira, yo diría de que no tienen otra opción, porque ya toda la comunidad, y no hablo nomás de los latinos, hablo del pueblo americano en general, todos están a favor de una reforma migratoria, y ellos el seguir
tercos en no hacer nada, les va a llevar los va a perjudicar políticamente. Yo diría de que lo que he escuchado yo es de que sí quieren hacer algo, pero de querer y hacer son dos cosas, y para eso, como te digo, hay que seguir empujando. Pero la ventana de oportunidad, yo diría que es de aquí a julio, a más tardar. Si no lo hacen para julio, entonces quiere decir que no van a hacer nada, y quiere decir que nosotros vamos a tener que voltear a organizarnos para que todos salgan a votar en noviembre y darles una respuesta fuerte, contundente de cuál es el sentir de nuestra comunidad del hecho de que no hayan hecho reforma migratoria. Bueno, te quería preguntar, Eliseo, aunque nos estamos acercando a la pausa, ahorita que llegue la pausa, ojalá me permitas, te voy dejando la pregunta, ¿no? Recientemente aquí, un analista nos decía que el presidente Barack Obama, ante la posibilidad de que el Congreso y los republicanos no hagan nada para una reforma migratoria, incluso me lo dijo también Hilda Solís. Me dijo estuvo aquí en este espacio la exsecretaria del trabajo de Barack Obama, que sí, que efectivamente que andaban planeando algo, ¿no? Y en este caso, Luis Gutiérrez también, cuando estuvo acá con la cuestión del 1 de mayo, dio a conocer y Aldo Castañeda, ¿no? El analista muy bueno, muy sólido, muy solvente, que Barack Obama podría hacer algo, ¿verdad? Desde la posibilidad de su presidencia para el tema, por ejemplo, de las deportaciones y todo esto, que ha sido muy discutido el tema, si los republicanos de plano cierran la puerta a una reforma migratoria. Entonces, esa sería mi pregunta. Si no se da nada en el Congreso, ¿tú crees, como lo dijo Luis Gutiérrez, que se puede sacar de la manga el presidente Barack Obama algo para atenuar de alguna manera, no solucionar de fondo, pero atenuar el problema y el drama que viven tantos indocumentados en los Estados Unidos? Esa es la pregunta. Regreso con Eliseo Medina. Estamos aquí de regreso hablando claro con Rubén Luengas, Univisión América, y estoy entrevistando a Eliseo Medina. Y entonces, Eliseo, te dejaba yo eso que nos hemos informado en programas pasados, lo de Luis Gutiérrez, lo de el señor Castañeda, una nota de Pilar Marrero en La Opinión sobre lo mismo. En fin, ¿cómo ves esa posibilidad? ¿Existe o no existe? Pues mira, Rubén, yo creo que si los republicanos no pasan una ley de reforma migratoria, el presidente va a tener que actuar. Y yo creo que él más o menos sus comentarios es que les ha dado los siguientes 2-3 meses para que lo hagan, y si no, yo creo que él va a tener que actuar. Pero aunque él actúe, que va a ayudar muchísimo, hay que recordar que lo que él haga es temporal, que eso nomás dura durante la presidencia de él. Claro, y un nuevo presidente puede revocar ese mandato al momento que ellos asuman el poder. Entonces, por eso nosotros creemos que una ley pasada y aprobada por el Congreso es mucho más efectiva, ya que es permanente y no puede ser cambiada. Y yo tengo todavía esperanza de que si seguimos empujando, de que algo puede suceder en el Congreso. Y si no, entonces vamos a insistir al presidente de que él debe de actuar, y mientras nosotros vamos a trabajar para las elecciones, para que todos salgamos a votar y les compruebemos una vez más al Congreso y a la clase política de que nuestra comunidad necesita y exige una reforma migratoria. Yo creo que estamos en buen momento, Rubén. Nosotros tenemos las cartas en la mano, nomás hay que saberlas jugar, hay que ser hábiles en nuestro desempeño y comprometidos en nuestro trabajo, y yo creo que si todos participamos y hacemos eso, yo creo que este año vamos a poder lograr algo, ya sea a través del presidente o a través del Congreso. Oye, pero mira, fíjate, en la nota de Pilar Marrero se planteaba como que el presidente Barack Obama podría utilizar un poquito esa posibilidad temporal, correcto, paliativa, si tú quieres, correcto, pero la podría utilizar también con fines electorales, buscando fortalecer al Partido Demócrata para que los republicanos no se queden con el Senado en las elecciones intermedias. Y del otro lado, pues también en el análisis ya se ve, es un análisis muy obvio. Por ejemplo, ya se ve al hermano del expresidente, a Jeff Bush,
ya está la candidatura ahí lanzándose para las primarias como posibilidad, y el tema migratorio es obvio que lo están manejando. Entonces, tristemente, de ambos lados, el drama de millones de indocumentados es una moneda de cambio electoral. Sí, sí, porque todos van a buscar de posicionarse para quedar bien con nosotros, pero te diré, para mí, las acciones hablan mucho más fuerte que las palabras. Entonces, si quieren nuestro apoyo, muy bien. Voten por una reforma migratoria, ayúdenos a resolver este problema que aqueja a nuestra gente, y entonces ya nos pueden decir que, bueno, yo estoy del lado de ustedes, porque de otra manera de que nos digan, pero no hagan, pues como que no se vale. Claro, digan, pero no hagan, pero como que no se vale, claro que sí. ¿Cuál es la mejor manera de presionar, en tu opinión? Evidentemente, de cara a las elecciones de noviembre, la gente debiera reflexionar, pensar, meditar, los que están en pro de una reforma migratoria, debieran verdaderamente no perder esta coyuntura y esta oportunidad para ejercer su voto en ese sentido. Entonces sabrían por quién votar, ¿no? Sí, pero más allá de eso, tú lo has protagonizado. ¿Cuáles son los otros factores de presión y de lucha para algo que se antoja, incluso si se llegara a dar la reforma migratoria como tal? Habría otros problemas connaturales al asunto, ¿no? ¿Cómo se debe de seguir dando esa lucha? Pues mira, en primer lugar yo diría que, como ya dijimos, los siguientes 2 meses a 3 meses máximo van a ser claves para ver si va a haber reforma migratoria. Si yo le pediría a toda la comunidad, a la gente que nos esté escuchando, de que consíganse el número de teléfono de su congresista y háblele. Si no habla inglés, hágalo en español y dígale, mire, yo vivo en su distrito, señor congresista, necesito su apoyo, necesito su voto por una reforma migratoria. Consiga a sus familiares y sus amigos de que hagan lo mismo. Ahora, si usted es poquito más aventajado en la red social, pues mándele un Twitter, póngalo en su Facebook o en su Instagram, en cualquier otra de esas maneras, para que ellos sepan la opinión de nuestra gente. Y luego también va a haber mucho trabajo de que vamos a empezar a hacer para informar a la comunidad de las elecciones. Entonces, si usted es ciudadano americano y no se registró a votar, ¿qué espera? Regístrese y prepárese para las elecciones de noviembre, porque si salemos cuando menos a nivel nacional 2 millones de votantes más de lo que salimos en la última elección, nos tienen que escuchar, porque el mensaje va a ser clarísimo. Entonces hay que hacer eso, y luego si logramos esta reforma migratoria, con el favor de Dios, entonces vamos a tener que hacer mucho trabajo para implementarla de una manera que de veras beneficie a la gente, pero no hay que adelantarnos, primero hay que ganarla. Entonces lo primero es, ayuden por favor. Si de pronto en todo el país empieza a haber un resurgimiento de registros para votar de la comunidad latina, óyeme, estos señores se van a dar cuenta inmediatamente, y ellos saben qué es lo que quiere decir cuando nosotros empezamos a participar. Así que esta oportunidad no hay que desperdiciarla, hay que todos hacer poner nuestro granito de arena, y si todos lo hacemos, Rubén, yo como siempre, mira, yo siempre sigo optimista, yo sé que vamos a ganar, yo sé que va a haber reforma migratoria, pero yo quiero que sea lo más pronto posible, porque cada día muere gente en la frontera, cada día hay gente deportada, cada día hay niños que se quedan sin padres o madres, y ya no podemos permitir que esto siga sucediendo. Así que todos a ayudar y todos a ganar. Perfecto, pues te agradecemos muchísimo. Hace poco entrevistamos a Pilar Marrero, por cierto, aquí, y nos hablaba del panorama en California, de cómo hay cosechas que incluso podrían llegar a perderse por falta de trabajadores con lo de las deportaciones. Sí. Gracias, Eliseo, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por participar. Rubén. Gracias. Adiós. Cuídate allá en Washington, la capital de los Estados Unidos. Eliseo Medina, quienes recordarán que hace algunos meses, pues hizo un ayuno, ¿no? Allá ante el Capitolio. Muy valiente, él muy sólido en sus convicciones. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Ya habló Julio otra vez. ¿Qué pasó, Julio? ¿Te dormiste hace rato? Regresamos ahí con Julio, que desde otra trinchera va a dar otro punto de vista, pero con mucho gusto. Aquí está abierto el espacio.
Estamos aquí de regreso, señoras y señores, y hace rato se quedó dormido Julio. No, no es cierto, pero ya volvió a hablar. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte a la distancia. Qué bueno que podemos dialogar. Mira, realmente como líder en contra de la inmigración ilegal, soy fundador y director de Fuerza Latina Legal, donde denunciamos a los políticos tan socialistas, ultraizquierdistas como Barack Obama y este señor Eliseo, también líder sindical, que insisten que somos nosotros los de la derecha los que nos oponemos a que haya algo de ajuste migratorio. No, nosotros nunca hemos dicho que no hay una ventana, pero no para una amnistía, una ventana, Rubén, no para una reforma migratoria integral que es puramente una amnistía, como lo han insistido los políticos ultraizquierdistas, socialistas, demócratas. Lo que hemos dicho es lo que proseguía después de que firmó el presidente Ronald Reagan la ley de amnistía en 1987, un programa de trabajadores temporales. Es una arrogancia muy enorme, Rubén, la que existe, y un desconocimiento. Me da mucho pesar por las personas que están en condición de ilegalidad, porque muchas madres solteras las veo casi todos los días aquí en el sur de California, en el condado de Los Ángeles, van a sus trabajos, y les hemos preguntado, los que somos en contra de la inmigración ilegal, antiinmigrantes ilegales, pero no somos antihumanos, les hemos preguntado, señora, ¿usted desea ser residente permanente? La respuesta es no. ¿Le interesa llegar a ser ciudadana? No. Lo que me interesa es un permiso de trabajo donde yo pueda tranquilamente llevarle comida a mis hijos. Y entonces yo creo que estos políticos como Barack Obama, como Eliseo Medina, que es líder sindical, son totalmente antihumanos, mi estimado Rubén. Porque yo me recuerdo, Rubén, cuando tú estabas en la empresa de televisión donde presentabas tu programa, tú entrevistaste en alguna oportunidad a alguno de los rancheros que ahora están diciendo que están perdiendo sus cosechas. Debo de recordar, Rubén, que de acuerdo a lo que el presidente Ronald Reagan firmó, contratar ilegales es un delito criminal, no es un delito civil. Oye, Julio, ¿y por qué lo permiten? Porque se hacen que no ven, cuando les conviene se hacen que no ven, y ahí están. Ahí están, hay mucha gente que ahí está. Ahorita hay deportaciones, todo lo que tú quieras, pero hay mucha gente que ahí está, dale, y ahí están. ¿Por qué los dejan? Pero porque ¿Sabes quién me dijo? Arpaio, tu compadre Arpaio. No, no es cierto. Arpaio. Yo creo que Arpaio está haciendo una buena función en lo que... Él me dijo, no, pero él me dijo que me aceptó en una entrevista una vez, me dijo, tiene usted razón, con un ojo, o sea, aceptó la hipocresía que hay. Por un lado, rechazo tu ilegalidad, pero por otro lado, cierro el ojo para aceptar tu mano de obra barata y explotarte y tenerte como neoesclavo ahí trabajando, dándole. Es una situación muy conveniente para muchos tener a la gente así, ¿eh? Pero Rubén, lo que yo veo aquí es que nosotros los que ya somos estadounidenses, los que son por nacimiento, los que somos por naturalización, todo el grupo de la comunidad legal, no hemos presionado a los 535 miembros del Congreso estadounidense para que lo que ya es ley, presionen al departamento, que arresten a los estadounidenses, lo digo con toda realidad. La mayoría de los empleadores respetan las leyes, pero de acuerdo a las encuestas, un 22% de empleadores estadounidenses blancos que cometen eso, y no se está enforzando la ley, lo cual es incorrecto, igual con los asiáticos que contratan tanta gente ilegal. Entonces creo yo que como quizás no estamos en la misma línea, pero en esto tal vez sí, yo soy radical para ir a la raíz completamente. ¿Me entiendes? Porque no, pues mira, si nos vamos a la raíz, si de veras te fueras a la raíz, sí, usas bien la palabra radical. La gente cree que ser radical es el violento, no, es la raíz de un problema. Si te vas a la raíz, en el origen de lo que desemboca como un problema de ilegalidad al entrar a un país, a buscar trabajo, verás que en el origen están tremendas violaciones a las leyes generadas, y siempre lo he dicho y lo digo, y aunque me acusen de lo que me acusen, generadas, no estoy diciendo que sea el único problema, pero generadas por diferentes gobiernos de los Estados Unidos, que en su política exterior se fueron a meter a otros países para imponer sus criterios, y cometieron y apoyaron inclusive a tremendos asesinos y Online at unmtickets.com and all Albertsons locations.
questions or by phone. 505-925-5625. Don't miss this huge concert with Zach, Evelyn, Champagne King, GQ, Heatwave, The Delphonic, Malo. Y gracias a que una valiente investigadora lo sacó, si no ahí estaría enterrado como están muchas ilegalidades más, mi estimado Julio. Entonces, yo siempre te he invitado, consta que siempre te he dado espacio sin molestarme por lo que digas, pero siempre te invito a que trates de conocer más. Ahí empezó todo y luego, ¿qué ocurrió? Defendieron los intereses de la United Fruit Company. Ahí hay unos dos hermanos que son tremendos. El aeropuerto de Dallas se lleva a su nombre, los hermanos Dallas. Uno de ellos, Foster Dallas, lleva el nombre de su aeropuerto. Ellos movieron todo eso con Eisenhower en tu país y después apoyaron 36 años de dictaduras ilegales, criminales, inmorales. Por eso yo digo que los guatemaltecos aquí, aunque tú les llames ilegales, que anden con la frente en alto aquí. Porque si vemos la historia, híjole, mano, de tu país, Porque ¿Julio? no podemos continuar estancados en el pasado, Rubén. Tenemos pero es que hay que entenderlo para que no se repita, porque el que no conoce el pasado está condenado a repetirlo. Julio, si quieres quédate en línea y seguimos charlando un ratito. Regreso, no te corto, claro. Regreso después de la pausa. Estamos de regreso, amigos, vamos al último bloque y pues voy a despedir antes de pasar a presentarles un audio de una video de activistas políticos, sacerdotes que está circulando en México, en el que dicen todos somos autodefensas, pero déjeme despedir a Julio. Oye, Julio, rápidamente te pregunto tu opinión. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el señor John Boehner, le pide al hermano de Bush que busque la presidencia, a Jeb Bush, y dice que sería un excelente presidente. Tú como republicano, ¿qué opinas? No un 80%, creo que sí. El 20% consiste en que él ya dijo que también hay que hacer lo mismo de dar amnistías migratorias, y ahí no estamos de acuerdo los conservadores que él se manifieste de esa forma. No creo que sea lo correcto. Creo que, como él dice, no es delito federal el ser ilegal. Bueno, pues entonces hay que criminalizar la inmigración ilegal. No podemos continuar así jugando al gato y al ratón, mi estimado. Te voy a regalar una camiseta, yo la traje una vez allá ¿de dónde la traje? De Nuevo México, pero me dicen que las venden aquí en la playa de Venice, una camiseta de esa de los primeros habitantes de esta tierra. ¿Cómo dice la leyenda? Luego te la enseño, pero ahí te la voy a regalar. Julio, muchísimas gracias por llamar. Buenas tardes. Gracias por tu apertura. Muchas gracias, Rubén. Gracias, muy amable. Bueno, pues vámonos a presentarles este video que ya tiene algunos días, pero ya ven ayer que tuvimos ahí esta entrevista con Anabel Hernández, y desde luego también con Leticia Quirós, y todo lo que está pasando en México, en fin. Bueno, les invito a escucharlo, no dura mucho el audio del video. Activistas y políticos lanzan video, todos somos autodefensas. Dice, en el video de poco más de 2 minutos de duración, se ve a 7 ciudadanos defensores de derechos humanos y políticos dar sus motivos sobre por qué se consideran autodefensas. Aquí lo tienen para que lo escuchen. Los migrantes son la población más golpeada, más vulnerable que existe en este momento. Habemos más de 500 defensores y defensoras de los derechos humanos de ellos. Los hemos estado defendiendo y protegiendo a nosotros porque el Estado no puede hacerlo. En ese sentido, yo soy autodefensa. La paz para mi familia es lo más importante. Yo soy autodefensa y lucharé por ello. Todos debemos de ser autodefensas por lo que creemos. Porque la impunidad duele. Porque la impunidad causa desorden y genera mucha desesperanza. La lucha no puede ser de los michoacanos solos.
Tenemos que estar con ellos solidarios. Las autodefensas de Michoacán, un acercamiento a la solución de inseguridad en México. Los michoacanos, para defender su dignidad, sus remesas, sus familias, han tenido que crear las autodefensas. Porque me indigna el abuso y la esclavitud de mi gente, soy autodefensa. Por el rezago y la sordera de parte del gobierno hacia los jóvenes, soy autodefensa y todos somos autodefensas. Porque estoy cansado de la inseguridad, porque estoy cansado de las injusticias, porque estoy cansado de la falta de seguridad de las autoridades. Porque aquellos que debían defendernos a nosotros los michoacanos y a todos los mexicanos no tuvieron el valor de hacerlo. Por eso, yo soy autodefensa. Todos somos autodefensas. Todos somos autodefensas. Yo soy autodefensa, todos somos autodefensas. Todos somos autodefensas. Todos somos autodefensa. Todos somos autodefensas. Por eso, yo soy autodefensa, todos somos autodefensas. Todos somos autodefensas. Por eso, yo soy autodefensa. Por eso todos somos autodefensa. Yo soy el doctor José Manuel Mireles Valverde. Yo soy autodefensa. Bueno, ahí lo tienen ustedes. El primero que habla en este video es el padre Alejandro Solalinde, que hemos entrevistado aquí en este espacio. Es una persona de gran respeto, y él dice dice en ese sentido soy autodefensa, pero sobre todo menciona una realidad inequívoca, la piense como cada quien, como de los grupos más vulnerables ahorita en este momento, entre los más vulnerables, porque ahí se conjugan mucho de las otras vulnerabilidades: la trata, la persecución, el peligro, el asesinato, la violación, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente ahí encontramos en el grupo de los inmigrantes, y que pasan allá por donde está en el sureste mexicano, el padre Solalinde, el padre Tomás González, y todos estos hombres que evidentemente están haciendo una labor extraordinaria también de denuncia, porque llega un momento en que el silencio es cómplice y tienen que tener la convicción de la denuncia. Esto es histórico, mucha gente lo ha hecho. Bueno, el primero que habla en ese sentido en el video es el padre Alejandro Solalinde. Dice por aquí la nota: la primera intervención es del padre Solalinde. Somos 500 defensores y defensoras de los derechos humanos de migrantes. Los estamos protegiendo nosotros porque el Estado no pudo hacerlo. En ese sentido, yo soy autodefensa. Y después le siguió Jaime Rodríguez, el Bronco, exalcalde de García, Nuevo León. Dice: la paz para mi familia es lo más importante. Yo soy autodefensa y lo seré por ellos. En fin, luego está también Mario Segura, de Salvemos Tamaulipas. Hoy hablamos de Tamaulipas. Al principio, la lucha no puede ser de los michoacanos solos. Tenemos que estar con ellos solidarios. Pues sí, yo decía que no se puede poner así como si Michoacán fuera una isla, Tamaulipas fuera otra, Guerrero fuera otra, Morelos fuera otra. En fin, eso respecto a esos temas. Y nada más les recuerdo que pueden reflexionar sobre este tema que manejamos con Miguel Tinker Salas, muy interesante, sobre todo el cambio y la aceptación por parte de la Casa Blanca de la posibilidad de terminar con la prohibición desde los 70 de exportar petróleo, y que Estados Unidos pudiera encaminarse a convertirse en el primer productor y exportador de productos petroleros y de petróleo. En fin, ya hablamos con Miguel Tinker Salas acerca de esa situación. Gracias a Roberto Ticona en la producción. En Miami, ¿quién está? ¿Es Jesús o es Jesús? Gracias también a Jesús. Gracias por todo tu apoyo, Jesús. Y a ustedes que nos escuchan aquí en Univisión América, en Hablando Claro con Rubén Luengas. Les espero, si ustedes así lo desean, el día de mañana. De lo contrario, tranquilos. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan ustedes una excelente noche, tarde, según en el horario en que se encuentren.